Dentro de Maestros de gestión encontramos tipos de documento. Al dar clic nos aparece el menú de tipos de documento y todos los tipos de documento que tenemos creados. Como vemos, los tipos de documento están asociados a operaciones de cobros y de pagos, es decir, son documentos con los que realizamos esos cobros o esos pagos. El documento es el mismo tanto si es para cobro como para pago. Y en los tipos de documento pues tenemos tanto los típicos recibos, pagarés, cheques, talones, pero también otros como pueden ser tarjeta de crédito, transferencia, Western Union o incluso pagos por caja, lo que sería un pago de contado o un cobro de contado. Hay que tener en cuenta que los tipos de documento se utilizan posteriormente en las formas de pago, de tal forma que la forma de pago es la combinación de un tipo de documento con una especificación de cómo se deben calcular los vencimientos. En este caso, generamos 3 vencimientos con 3 recibos a 30, 60 y 90 días fecha factura. De la misma forma, podemos tener uno que genere simplemente el recibo, pero uno solo a 30 días. O incluso formas de pago más complejas que pueden tener condiciones especiales donde en función de esa forma de pago, pues hay un primer pago que se hace al contado y luego un segundo que se hace por cheque 30 días después. Bueno, como vemos son diferentes posibilidades que ofrecen las formas de pago, pero sobre todo hay que tener en cuenta que se basan siempre en un tipo de documento que aunque pueda haber muchas formas de pago que usen recibos, el tipo de documento solo se crea una única vez. Dentro del tipo de documento, y recordemos que aunque no haya muchos, siempre tenemos la opción de buscar por trozos y palabras, como hacemos en todos los menús de maestros de la aplicación, y si entramos por ejemplo en el recibo, vamos a ver que para crear un nuevo tipo de documento lo único que necesitamos en principio es el nombre. Y luego tenemos 4 pestañas, 2 de ellas destinadas a los cobros y 2 destinadas a los pagos. En realidad funcionan similar porque hay una de configuración y otra de plantillas, que vamos a repasar ahora. En principio, cuando tenemos un tipo de documento y marcamos este check, implica que cuando agrupamos vencimientos a cobrar, le estamos diciendo que queremos que genere el asiento. Y lo mismo cuando desglosamos. Esto puede ser muy útil si queremos que contablemente los apuntes se correspondan con los vencimientos. Y eso, aparte de ser realmente cómodo, a nivel de cotejar información, es realmente importante también si vamos a conciliar los extractos bancarios, ya que no es lo mismo tener una factura por un importe total, que la vamos a pagar en 2, 3 vencimientos, que tener contablemente cada uno de esos importes desglosados, de tal forma que cuando llegue el extracto bancario podamos conciliarlo automáticamente. Entonces, esto cómo funciona es simplemente, si yo tengo aquí una serie de vencimientos del mismo cliente, yo puedo, por ejemplo, coger estos dos, que son de 337,82 euros, y decir que los agrupo en un solo vencimiento. Al agruparlo ya me calcula el importe total, le podemos poner la fecha de vencimiento que queramos, pues por ejemplo le vamos a poner esta, y podemos poner un tipo de documento que asume por defecto, etc. Al aceptar, se genera un vencimiento nuevo por el importe de los dos, que si vamos a agrupación, a lo que es agrupamiento y desglose, nos muestra el origen de este vencimiento, es decir, se generó, si vamos a operaciones de cobro-pago, veremos que pone generado por agrupamiento, y si vamos a esta pestaña vemos de dónde proceden esos vencimientos. Pues bien, como le hemos dicho que queremos que contabilice, al hacer doble clic en cualquiera de los vencimientos, tanto en el agrupado, si vamos a operaciones de cobro, vemos que aquí pone el asiento. Si entro a él, veremos cómo en el asiento nos ha generado el desglose de esos 337 euros, esos dos vencimientos, ha cancelado, digamos, su saldo y ha generado uno nuevo. Con lo cual, los vencimientos coinciden con el extracto de la cuenta de ese cliente. Y eso mismo, lógicamente, ha quedado asociado en cada uno de los vencimientos que se han agrupado en ese. De tal forma que si vamos a la operación de cobro del cancelado, también vemos cómo está asociado a ese asiento. Bueno, pues esto funciona exactamente igual en el caso
de los desgloses. Si yo tengo, por ejemplo, un vencimiento aquí, vamos a coger otro, este mismo que acabamos de generar, de 675, y lo vamos a desglosar. Y lo vamos a desglosar, por ejemplo, en 3 vencimientos de 225. Y ahora, al aceptar, ya se nos genera, nos dice que ya está desglosado. Si entramos en él y vamos a operaciones, nos dice dónde se desglosó, y si vamos a la operación podemos ver cómo nos ha generado un asiento donde cancela el saldo de ese vencimiento y genera apuntes por cada uno de los vencimientos generados individualmente. Como vemos, esto es muy útil y simplemente hay que configurarlo. Esta configuración también se puede realizar para operaciones de pagos. Y luego, a nivel de cobros, cuando se genera una remesa, podemos decir si este documento es remesable. Si no lo fuese, cuando seleccionamos estos documentos para remesar, nos dirá que no se aceptan, no puede generar una remesa de documentos que no tienen marcado el tipo de documento remesable. Esto lo hacemos para evitar que un vencimiento que, por ejemplo, es de contado, nos lo permita remesar. También podemos marcar que agrupe los cobros de la misma cuenta auxiliar y fecha de vencimiento. Esto significa que cuando selecciono varios vencimientos para una misma remesa y son del mismo cliente y de la misma fecha de vencimiento, lo que hace es los agrupa automáticamente, hace esa operación de agrupación que yo hice ahora manualmente, pero lo hace automáticamente para remesar un único vencimiento. Esto se hace porque los bancos cobran comisiones y gastos por el número de vencimientos que remesamos. Por lo tanto, en lugar de mandar 3 vencimientos del mismo cliente y el mismo vencimiento, la misma fecha, lo que hacemos es agrupamos automáticamente y generamos uno que es el que remesamos. Por lo tanto, el coste es menor. E incluso le podemos marcar este. ¿Este qué hace? Si marcamos este y, por ejemplo, remesamos 5 vencimientos del mismo cliente, pero cada uno de ellos tiene una fecha de vencimiento diferente, lo que hace automáticamente el programa es a todos esos 5 le pone la misma fecha, la más alta, la del último vencimiento. Y una vez hecho esto, ya procede a agrupar, con lo cual, aunque tengan fechas de vencimiento diferentes, es capaz de agruparlos en un único vencimiento. Esto mismo, en las remesas de operaciones de pago, pues funciona muy parecido. Tenemos que el tipo es documento remesable, que agrupe cuando tengamos pagos para el mismo proveedor y la misma fecha de vencimiento, e incluso si no fuese la misma fecha de vencimiento, pero tenemos marcado este check, entonces se agrupan. ¿Y qué pasa con las plantillas? Las plantillas de cobros son las que nos permiten indicar qué asiento se tiene que generar en cada caso. En el caso de las agrupaciones y de los desgloses, no hace falta especificarlo porque son asientos, digamos, ya automáticos. Pero en el caso de las remesas, hay quien quiere, a nivel contable, generar un asiento cuando se genera la remesa, cuando se genera el fichero de presentación. Y, por ejemplo, lleva el importe de los vencimientos a unas cuentas contables que suelen ser efectos remesados. Luego, cuando se abona al descuento, hace un asiento que es diferente que si fuese el de cobro, porque al descuento es cuando anticipamos el cobro de un vencimiento a cargo de una comisión que nos cobra el banco de un importe. Y sin embargo, cuando es al cobro, el importe que cobramos es íntegro, pero a cambio el banco sí nos cobra unos gastos por el trabajo, digamos, de realización de ese cobro. En caso de que nos llegue un impagado, una devolución, se generaría este asiento y cuando un vencimiento llega a su fecha de vencimiento, pues automáticamente podemos decirle que nos genere un asiento contable. Y de hecho, cuando llega el vencimiento se marca como pagado. Esto es para la eliminación del riesgo. Depende cómo contabilicemos, podemos decir que solo hacemos el asiento al descuento o al cobro, o queremos hacerlos todos. Eso ya cada empresa puede elegirlo. Estas plantillas no vamos a explicar cómo se preparan, ya que eso se hace en otro tutorial de la ayuda, pero simplemente de indicar todas estas plantillas de la remesa vienen ya predefinidas en la aplicación y por lo tanto podemos usarlas. Si marcamos este check, lo que le estamos diciendo es que cuando los efectos llegan a su vencimiento, automáticamente
Una vez cumplidos los días de demora, esto se pone en días de demora porque a veces el banco tarda unos días en avisarnos de que está impagado ese vencimiento, entonces podemos hacer esto para no marcarlo primero como cobrado y luego decirlo que está impagado, sino que se quedaría en remesado unos días hasta que llega la fecha de vencimiento más esos días. Y en ese momento, si tenemos marcado este check, se genera la operación de cobro, es decir, el vencimiento queda como cobrado, pero no se generaría el asiento. Entonces, si marcamos esto, no tiene mucho sentido que establezcamos aquí una plantilla de cobro. En el caso de las plantillas de pagos es similar, salvo que es mucho más sencillo, porque como son órdenes de pago, aquí lógicamente no hay impagados, no hay abonos al descuento, etc. Entonces, sí podemos generar un asiento cuando generamos la remesa para indicarle que esos vencimientos a pagar ya son efectos remesados en órdenes de pago en firme, y cuando se carga individualmente podemos ir manualmente a hacer el pago, se generaría este asiento, mientras que si se hace el pago por el total de la remesa de órdenes de pago podríamos aplicar lo que es una plantilla diferente, ¿no? Que hace un asiento diferente por el total. Y lo mismo cuando llegan a los vencimientos, podemos hacer que automáticamente especificar aquí una plantilla para que se marquen como pagados. Podríamos no tener nada de esto y solamente tener marcado que cuando llegue el vencimiento se marque como pagado. O si marcamos el check, que no genere el asiento, pero que sí genere la operación de pago y por lo tanto el vencimiento queda marcado como pagado.